Muy, pero muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Estamos como todas las semanas trayendo un poquito de la palabra del Señor. Estamos con un tema muy interesante el día de hoy, un tema que está un poco escondido en lo que es la vida cotidiana, pero es un pilar fundamental de nuestra sociedad. Estamos en una sociedad que está bastante complicada, en una sociedad bastante difícil. Y, y el tema que les voy a traer hoy habla un poquito de eso y cómo tenemos que nosotros enfocarnos en el Señor para aprender. El título del mensaje de hoy, como ustedes ya lo habrán visto, se llama mimetismo. El mimetismo es lo que hace el camaleón para ocultarse de, en la naturaleza para que no lo ataquen. Pero el mimetismo también se usa en el aprendizaje y, y se llama así mismo, aprendizaje por mimetismo. ¿Y en qué consiste este aprendizaje por mimetismo? En copiar, imitar las acciones de los que tenemos alrededor de nosotros para aprender y para enfocarnos. Yo traje hoy un material a modo de resumen que pueda introducirnos en el tema de hoy, un tema que después vamos a tocar, por supuesto, con la Biblia. Estos videos se trata de eso, de hablar de la Biblia, de hablar de la palabra de Dios, de informar a la gente que pueda ver este video, a los hermanos, y bueno, aprender, nutrirnos de la palabra de Dios. Pero como todos sabrán, la palabra de Dios es tan amplia que abarca toda nuestra vida y toda la sociedad. Y el tema que trajimos el día de hoy no se escapa de eso. Así que bueno, vamos a estar aprendiendo un poco de lo que es el aprendizaje por mimetismo. Yo traje a modo de introducción, como decía, no me quiero extender mucho en esto, la definición del aprendizaje por mimetismo y algunos puntos claves, ¿verdad? Y después vamos a entrar de lleno en la palabra de Dios para ver qué es lo que Él dice del aprendizaje por mimetismo. El aprendizaje por mimetismo es un proceso mediante el cual un individuo adquiere nuevas habilidades, comportamientos, actitudes o conocimientos al observar e imitar acciones de otros. Como veníamos hablando recién, se trata de eso. Nosotros vemos el comportamiento de los demás y lo imitamos. Y lo que vamos a ver hoy en la palabra de Dios es eso. Bueno, ¿qué es lo que vemos nosotros en los demás que podemos imitar y que sea beneficioso para nuestra vida? Podemos imitar cosas malas que puedan destruir nuestra vida. Y la palabra de Dios está lleno de estos ejemplos. Es más, hay instrucciones de Jesús, hay instrucciones de Pablo, hay instrucciones de Pedro. Hay muchas instrucciones de Jesús y de los apóstoles que nos dicen que nosotros debemos imitar las buenas enseñanzas. El aprendizaje por mimetismo tiene unos cuantos puntos. El primero de ellos es el modelado. El individuo observa a un modelo a seguir como un padre, maestro o personaje influyente. Acá vemos que el aprendizaje por mimetismo está intrínseco en la sociedad porque todos tenemos un padre, y si no tenemos un padre tenemos un maestro, un mentor. Y si no tenemos un maestro, un mentor o un padre, tenemos un personaje que influye en nuestras vidas y que nosotros queremos adoptar las actitudes de ellos. Como segundo punto, la atención. Para que ocurra el aprendizaje, el observador debe prestar atención
al comportamiento del modelo, para que nosotros podamos aprender a través del mimetismo, de la copia. Nosotros tenemos que tener en nuestra mente la idea de un mimo, de esos que hacen poses y señas en las plazas, en los parques. Hay por todo el mundo. Creo que todos conocen un mimo, y todos podemos tener la imagen del mimo que se copia en el espejo, y esto es lo más parecido. Nosotros desde chiquitos lo más cercano que tenemos es nuestra familia, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos, nuestros abuelos, tíos, etcétera, ¿verdad? Y nosotros vamos adoptando inconscientemente, que es uno de los puntos que tiene el aprendizaje por mimetismo. Inconscientemente vamos adoptando actitudes, costumbres. Podemos poner un ejemplo bien básico o bien evidente acá en Uruguay, en Argentina, por ejemplo, que los niños cuando nacen prácticamente tienen un mate y un termo, ¿verdad?, abajo del brazo, porque es algo que está intrínseco en nuestra sociedad, y así como en otras partes del mundo, otras costumbres, ¿verdad? Y es algo que nosotros vamos copiando de ver a la gente. Y no, un niño acá en Uruguay o en Argentina no nace gustándole el mate. Le gusta el mate porque ve a su papá, a su mamá, a sus abuelos tomar mate, a toda la sociedad en general. Y eso es algo que vamos copiando por imitación. El tercer punto es la retención, la capacidad de recordar el comportamiento observado para reproducirlo más tarde, lo que veníamos hablando con el ejemplo del mate. La reproducción, la habilidad física y mental para imitar el comportamiento observado. Seguimos con el ejemplo del mate. Un niño o un adolescente, cuando se está llevando un mate, está copiando lo que ya vio. Y la motivación, la presencia de incentivos o razones para imitar el comportamiento como recompensas sociales, personales o materiales. Y acá podemos ver, por ejemplo, seguimos con el ejemplo del mate. El uruguayo adolescente o niño dice: no, yo si no tomo mate, ¿qué van a decir de mí? Que soy un uruguayo de mentira o un argentino de mentira porque no tomo mate. Entonces eso puede ser un incentivo o una razón que tiene el individuo de adoptar esas actitudes, esa costumbre. Otra cosa que quiero ver sobre el aprendizaje por mimetismo es el impacto que tiene el aprendizaje inconsciente, como veníamos hablando recién. Los niños pueden imitar comportamientos, acciones, sin ser conscientes de ello. Voy a poner otro ejemplo que no es el mate. ¿Cómo aprende un niño a tomar un vaso de agua? Porque ve al adulto que lo hace. Ve cómo agarra el vaso y se lo lleva a la boca y cómo lo inclina para tomar agua. O cómo aprende a caminar. ¿Cómo aprende a caminar un niño? Porque ve a los adultos, ve cómo hace para caminar, copia y lo hace. Y eso nosotros lo adoptamos en muchas ocasiones de la vida. Nosotros vamos adoptando costumbres y acciones que vemos de los demás, para bien o para mal, que eso es de lo que vamos a ver hoy en la palabra de Dios. Como veníamos diciendo, esto incluye desde gestos, movimientos, hasta actitudes y valores. Que eso es lo que queremos hablar el día de hoy, de los valores cristianos que uno que debe adoptar de los que nos rodean y de la Biblia, que es lo más importante.
podemos ver los modelos a seguir. Las figuras de autoridad y los adultos juegan un papel crucial en el proceso del mimetismo. Los niños tienden a imitar a aquellos que consideran modelos a seguir. El padre es fundamental y la madre es fundamental. Como veníamos hablando en videos anteriores, el padre y la madre juegan un papel fundamental en el día de hoy. Y lamentablemente estamos perdiendo el núcleo familiar. Estamos perdiendo lo que es la institución de la familia en esta sociedad. Todos sabemos que las artimañas del enemigo es lo que quiere hoy en día es destruir la familia, porque de esa manera es que los valores van pasando de una generación a otra generación. Un niño que nace sin un papá y sin una mamá presente, es muy probable, casi en un 90%, de que ese niño tenga carencias emocionales, sentimentales y fundamentalmente de valores. Y es muy probable que ese adolescente, cuando se encuentre en esa etapa de la adolescencia, se dedique a hacer cosas malas o caigan en trampas porque no tienen la educación que deberían haber tenido, ¿verdad? El desarrollo social y emocional, algo muy fundamental, influye en la formación de habilidades sociales y desarrollo emocional de los individuos, lo que veníamos hablando recién. Adquisición de habilidades, facilita el aprendizaje de nuevas habilidades sin necesidad de instrucción directa. Como dimos el ejemplo de caminar, podemos dar el ejemplo del hablar también. Hagamos de cuenta que el cerebro humano es una computadora que no tiene ninguna información. Y el lenguaje se va introduciendo en ese disco duro, ¿verdad? A modo de información, y es lo que hace que el individuo hable. Un niño chino, un niño ruso, un niño norteamericano, europeo, nace sin saber hablar. Su cerebro está en blanco. ¿Y cómo va adoptando el idioma? Porque los padres y la sociedad le van enseñando ese idioma y el niño lo va aprendiendo inconscientemente. Con formación de valores y actitudes, ayuda a internalizar valores y actitudes observando las figuras de autoridad o modelos a seguir. La importancia de tener alguien a quien imitar, ¿verdad? Nos ayuda a tener valores y actitudes que se suponen son positivas, y ahora lo vamos a ver a eso. Como un concepto final o una conclusión, los entornos positivos, crear entornos que fomenten el comportamiento positivo, constructivos, mediante el modelo de buenos ejemplos es fundamental. Las estrategias educativas, utilizar el aprendizaje por observación como una herramienta en la educación para promover el aprendizaje efectivo. Y acá se me viene a la mente los deportes. Cuando un niño o un adulto se introduce a hacer un deporte, el mentor, el tutor o el que le está enseñando se hace de esto, ¿verdad? De las estrategias educativas para transmitir el conocimiento del deporte. Nosotros, en lo particular, a mí me gusta el fútbol, y el entrenador, más en el baby fútbol, como se ve acá, en el fútbol para niños, le enseña a cómo patear la pelota al niño. Y eso es fundamental. Entonces podemos ver acá como a modo de introducción lo que es el aprendizaje por mimetismo. Después ustedes, si quieren, me lo pueden dejar en los comentarios, les puedo
subir el material para que ustedes lo estudien con más profundidad. Pero ahora vamos a lo que verdaderamente nos interesa, que es la palabra de Dios y cómo podemos ver el aprendizaje por mimetismo desde hace ya muchísimo tiempo. Todos podemos ver, por ejemplo, en el Génesis, cómo Noé, al descender del arca, lo primero que hace es sacrificar unos animales para Dios. Y antes, hermano, no había nada escrito. No estaba la ley de Moisés en el tiempo de Noé y en el tiempo de Abraham. No estaba la ley escrita. ¿Y cómo Noé sabía que tenía que darle gracias a Dios con esos sacrificios? Porque alguien se lo enseñó. Y así lo podemos ver en toda la Biblia, que esos aprendizajes iban pasando de generación en generación a través de esto, del mimetismo, de ver a papá y a mamá sacrificar un animal para darle gracias al Señor. Hoy en día no es necesario nosotros hacer un sacrificio de un animal para darle gracias a Dios, pero podemos cerrar nuestros ojos y darle gracias al Señor en cualquier hora, en cualquier día, en cualquier lugar, y eso el niño lo va a ir aprendiendo, o el nuevo que entra en una iglesia lo va a ir viendo y lo va a ir aprendiendo por las acciones que nosotros tenemos. Y eso es del tema que vamos a hablar hoy. El tema que elegí hoy, el versículo que elegí para predicar hoy, está en Filipenses, del capítulo 3, versículo 17, y dice así: el apóstol Pablo le pide a los filipenses, dice: hermanos, sed imitadores de mí y fiaos en los que así se conducen según el modelo que tenéis de nosotros. Yo estuve estudiando esta semana bastante, con respecto a esto, y el apóstol Pablo está escribiendo en el capítulo 3 a los filipenses, y le está dando normas de conducta. Le está diciendo cómo ellos se tienen que conducir. Vamos a ir leyendo desde el primer versículo, y vamos a ir haciendo algún parate en algunas cosas, para ir viendo un poquito, para ir desglosando un poquito del tema que tenemos hoy. En el tema del mimetismo podemos imitar la fe de los ejemplos cercanos, los ejemplos buenos. El apóstol Pablo dice acá a los filipenses: sean imitadores de mí. ¿Por qué le dice eso el apóstol Pablo? Porque era el que venía detrás de Cristo. Todos sabemos que el Señor vino y le dio instrucción a los apóstoles, y los apóstoles, después que el Señor ascendió al cielo, se encargaron de desparramar el Evangelio por el resto del mundo. Y todos podemos ver que teníamos al Señor Jesucristo, teníamos a los apóstoles, y en el caso de Pablo, después teníamos a Timoteo. El apóstol Pablo levantó a Timoteo para que enseñase en el lugar de él. ¿Y cómo se va aprendiendo la fe? ¿Cómo se va aprendiendo las costumbres cristianas? A través del mimetismo. Acá el apóstol Pablo lo deja claro, dice: sean imitadores de mí y fijaos en los que así se conducen según el modelo que tenéis de nosotros. El apóstol Pablo dice que se fijen en los hermanos que
que se conducen como Él, que los tomen de ejemplo, para así poder conducirse a la vida y engendrar hijos, lo voy a poner entre comillas, ¿verdad? Engendrar hijos a la fe. Nosotros cuando le presentamos el Evangelio a una persona, estamos haciendo un hermano. Entonces tenemos que enseñarle con nuestras buenas actitudes, como veníamos hablando en videos anteriores, con nuestro ejemplo debemos enseñarles a los que vienen detrás de nosotros. Y es muy importante. Como niños en la fe debemos seguir los ejemplos positivos y los que encontramos en la Biblia. Y ahora vamos a ver algunos versículos claves que nos muestran esto. Pero quiero leerles el capítulo 3 o parte del capítulo 3 porque podemos ver los dos ejemplos de las cosas buenas que podemos imitar y de las cosas malas que no debemos imitar. Dice así el apóstol Pablo, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es salvaguardia. El apóstol Pablo está haciendo hincapié de lo que es repetir algunas cosas para que a nosotros se nos graben a fuego y que no nos perdamos en el camino, ¿verdad? El versículo 2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Porque hay hermanos que están para mutilar el cuerpo, con sus malas actitudes, con sus malas acciones, con sus malos aprendizajes, contaminan el cuerpo de Cristo. Y eso justamente son las cosas que no debemos hacer. Imitar las malas acciones que están fuera de la palabra de Dios. Nosotros cuando vemos a hermanos que no están haciendo cosas consecuentes a la palabra de Dios, debemos de alertarle, hablarles con amor, decirle: hermanos, ustedes se están equivocando, o ustedes se están equivocando, mire lo que dice la Biblia. Con amor hay que corregir al hermano, y no con el dedo acusador. Dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El apóstol Pablo da un ejemplo con la circuncisión. ¿Por qué? Porque él trata de mostrar de que son verdaderos cristianos, que tienen circuncidado el corazón, como dice la palabra, ¿verdad? De que atendemos a la palabra de Dios y copiamos las buenas actitudes, las cosas dignas de imitar. Y bueno, después el apóstol Pablo da algunas cosas de su currículum que tenía él en la carne, para que nosotros tengamos ejemplo de que no debemos gloriarnos en nuestras capacidades, en nuestros dones, talentos, ¿verdad? Sino que debemos de fiarnos de lo que es la palabra de Dios, los ideales cristianos, y así proseguir en el camino. Dice el versículo 8: y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Es lo que veníamos hablando. El apóstol Pablo era una persona muy, muy capacitada. Y como dice acá, dice: era hebreo de hebreos, salió de una estirpe especial de Judá. Y él no se fiaba de todas esas capacidades, o no le daba importancia, sino que le daba importancia a lo que Cristo le había enseñado, ¿verdad? No a sus capacidades, a sus dones, a sus talentos, sino a lo que Cristo le había enseñado.
el versículo 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que la base de la ley, lo que veníamos hablando. Pablo era un judío y podía apoyarse perfectamente en la ley judía, pero eso va en contra de la gracia de Dios. Nosotros no tenemos que hacer nada de lo que dice la ley, porque nosotros ahora estamos en el tiempo de la gracia, sino la que es por medio de la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, a fin de conocerlo y de poder y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a su muerte, por si de algún modo consigo llegar a la resurrección de entre los muertos, no que ya la haya alcanzado, no que lo haya alcanzado ya y que ya haya conseguido la perfección total, sino que prosigo por ver si logro darle alcance, puesto que yo también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, la vida pasada de Pablo, y extendiéndome a lo que está adelante, que es Cristo, prosigo hacia la meta para conocerle, para conseguir el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos en esto mismo, sintamos. Y en algo si en algo sentís de un modo diferente, también esto lo revelará Dios. Sin embargo, en aquello que ya hemos llegado, sigamos a una misma regla, sintamos una misma cosa. Y ahí está el versículo que leímos al principio, ¿verdad? Que nosotros debemos seguir las pisadas de Cristo, de seguir, mirarlo a Él y seguir imitando sus enseñanzas, sus comportamientos, el ejemplo que Él nos dio. Y ahora vamos a verlo en otros versículos, ¿verdad? Que dicen exactamente lo mismo. Y ahora podemos ver en el versículo 18 un ejemplo de lo que no tenemos que imitar. Dice, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, porque Pablo tiene pena de que esos hermanos se pierdan, ¿verdad? Que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria está en su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Acá vemos un ejemplo de las cosas que no tenemos que imitar. Nosotros, el apóstol Pablo dice que cuyo Dios es el vientre y cuya gloria está en su vergüenza. Ellos piensan en el bienestar, en tener comodidades, estar bien, que no les falte nada, y dejan, muchas veces eso deja la puerta abierta a la corrupción de la santidad. Si bueno, yo lo quiero pasar mal, y bueno, hago esto, y que el Señor después me perdone. Y no es así. Nosotros cuando adoptamos la fe, el cristianismo, tenemos que seguir las pisadas de Cristo. Y nosotros vamos a ver algunos versículos que enmarcan todo eso que estuvimos hablando. Justamente lo que veníamos hablando ahora lo podemos ver en Efesios 5.1, que el apóstol Pablo viene hablando exactamente de lo mismo que está hablando acá en Filipenses, ¿verdad? De las conductas que debemos tener los cristianos, de cómo debemos conducirnos, y dice acá en 5.1, dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros tenemos el claro ejemplo de cómo debemos conducirnos en la vida, que es Jesucristo. Él vino a esta tierra a dejarnos la enseñanza, el modelo de vida que debemos seguir. Después de esto podemos ver en 1 Tesalonicenses 1.6, que también el apóstol Pablo viene hablando de todos estos temas. Dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor.
Y es lo que hablábamos hoy. Está el Señor Jesús como la cabeza de todo. Luego vienen los apóstoles, ¿verdad? Entonces, Pablo dice, si vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, porque los apóstoles eran los que venían siguiendo las pisadas de Cristo. Dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Nosotros debemos seguir las pisadas de Cristo, las pisadas de los apóstoles, que es lo que está plasmado en la Biblia, y tenemos que seguir las pisadas de los buenos hermanos, de los buenos líderes, de los buenos pastores, que nos dejan un ejemplo consecuente a la palabra de Dios, un ejemplo de vida lo más fiel a la palabra de Dios. En Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando el ejemplo para que sigáis sus pisadas. Lo que veníamos hablando, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver los ejemplos que tenemos en la Biblia y tratar de sacar lo bueno, ¿verdad? Todos podemos ver en el Antiguo Testamento historias que no son tan buenas, pero nos dejan una enseñanza a nosotros para que no volvamos a cometer el mismo error. Hablando de la enseñanza por mimetismo, ¿cuánto sabemos de las historias ahí en el libro de Reyes y de Crónicas, que se moría un rey y venía un rey detrás que seguía la pisada de los padres? Vimos el ejemplo de Acab en prédicas anteriores, que se esforzó en ser peor que el padre. Se esforzó. Eso lo podemos ver en el libro de Ezequiel, el capítulo 18. El Señor se cansó de que le echen la culpa a las maldiciones generacionales, lo digo entre comillas, porque no hay eso. Es todo la culpabilidad del hombre, del ejemplo que quiere seguir, de a quién quiere imitar. Nosotros no tenemos, justamente el capítulo ese de Ezequiel 18 habla en que nosotros no cargamos las culpas de nuestros padres ni de nuestros antepasados, sino que depende de lo que nosotros hagamos en el presente, de cómo nos va a ir en el futuro. Y yo elegí en el capítulo 18 el versículo 14, que enmarca lo que estamos viendo ahora. Dice así, pero si este engendra, viene hablando de que hay un bandido, ¿verdad? Hay una persona bandida, tiene un hijo y sale bandido también. Y después ese bandido tiene otro hijo. Y ve las cosas que hace el padre y no le gustan, porque es un mal ejemplo. Dice, pero si engendra un hijo el cual ve todos los pecados de su padre, que su padre hizo, y reflexionando no le imita. Dice, no come sobre los montes, ni alza sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, no viola a la mujer de su prójimo, ni oprime a nadie, no retiene la prenda, ni comete robo, da su pan al hambriento y cubre con vestidos al desnudo. ¿Verdad? Imita buenos ejemplos que los podemos ver en la palabra de Dios. No imita los malos pasos del Padre. Él decide por voluntad propia. Nosotros, hermanos, tenemos algo precioso que se lo dio solamente a la raza humana el Señor, que es el libre albedrío. Nosotros tenemos que usar bien lo que Dios nos dio, que es el libre albedrío, el poder de decidir sin que nadie nos presione. Cuando Cristo muere y resucita, vence el poder esclavizador del pecado
que nos llevaba como se llevaban a los esclavos antes, que le metían un arito acá en la nariz y lo llevaban de cincho con cadenas o con piolas. Nos llevaba de esa manera el diablo antes al poder esclavizador del pecado. Pero eso Cristo lo venció con su muerte. Y nos tenemos que valer de eso. Nosotros hoy tenemos libertad. Nosotros tenemos el poder de decisión de si queremos adoptar ciertas actitudes o no. Nosotros tenemos que valernos del sacrificio de Cristo, ¿verdad?, que Él hizo, y adoptar las buenas costumbres. No, nosotros no podemos ir por la vida imitando malas cosas. Y eso es lo que le pasó a este muchacho, ¿verdad? Vio la mala vida que tenía el padre y decidió no imitarle. Dice, ve todos los pecados de su padre, que su padre hizo, y reflexionando no le imita. Eso quiere decir que nosotros tenemos el poder de pensar de lo que está bien y de lo que está mal. Yo siempre pongo un ejemplo, y lo podemos ver en Romanos capítulo 1, que Dios se hizo visible a toda la creación por las cosas creadas. Y siempre me pregunté, y pongo el mismo ejemplo, de cómo las personas, antes de que viniera Colón a América, sabían que matar estaba mal, o civilizaciones que no conocían directamente al pueblo de Dios, sabía que matar, robar, mentir, estar con la pareja de un pariente, o estar con el hijo, o con la madre, o todo ese tipo de abominaciones y pecados. ¿Cómo sabían ellos que no tenían la palabra de Dios? Por ejemplo, los mayas, los aztecas, ¿cómo sabían ellos que mentir, robar, matar estaba mal? Porque el Señor pone en nuestra mente, en nuestras conciencias, lo que está bien y lo que está mal. Está en nosotros el poder de la decisión de si atendemos la voz en nuestra conciencia de Dios, o ignorarla, hacer así, decir yo hago lo que quiero. Este muchacho lo hizo, ¿verdad? Reflexionando, no le imita, dice. Es un versículo, en realidad todo el capítulo 18 de Ezequiel nos da por la cabeza, ¿verdad?, de que nosotros no tenemos que echarle la culpa a nuestro papá, los pecados de nuestro papá y todas esas cosas que no tenemos excusa, ¿verdad? Nosotros tenemos la palabra de Dios, que es el espejo, el mejor espejo que nos muestra la realidad que nosotros estamos viviendo, y tenemos buenas y malas conductas para imitar. Y como podemos ver, el apóstol Pablo hace hincapié, el apóstol Pedro hace hincapié, el mismo Señor hace hincapié, en que nosotros debemos imitar lo bueno y desechar lo malo. Ahora vamos a ver la segunda parte, la otra cara de la moneda, de la gente que hacía cosas muy malas, ¿verdad? Y el Señor mismo les hincha las orejas. Quería como último ejemplo que podemos tomarlo para la actualidad, en Hebreos 13, versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Nosotros hoy no tenemos sobre la tierra o en nuestro tiempo gente con la jerarquía que tenía el apóstol Pablo, ni los apóstoles. Los apóstoles se extinguieron directamente cuando se terminó la vida de los apóstoles. No siguieron habiendo apóstoles. Eso lo podemos ver en el libro de Efesios. Está Efesios 2,
de Efesios 4, hay que buscar varias versiones de la Biblia para que nos pueda iluminar bien de que ya hoy en la actualidad no hay apóstoles, sino que tenemos pastores, tenemos maestros, tenemos evangelistas, ¿verdad? Tenemos otro tipo de ministerios, pero el apóstol en sí se terminaron. El mismo apóstol Pablo dice: yo siendo el último de los apóstoles como un abortivo, él fue el último de los apóstoles, ¿verdad? Y dice ahí en Hebreos 13: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron de la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Nosotros, y acá hago hincapié en un dicho popular: hay de todo en la viña del Señor. Nosotros podemos tener buenos pastores y malos pastores, pero ¿cómo podemos ver si esos pastores son buenos o malos? Por la palabra de Dios. Si ese pastor hace cosas que no debe de hacer, no es un buen pastor. Por supuesto que se le puede hablar, se le puede decir, pastor, hermano, o como ustedes quieran, le pueden decir: mire, usted está haciendo cosas que no están en la palabra de Dios. Usted está haciendo cosas antibíblicas, cosas que no están en la doctrina del Señor. Entonces nosotros tenemos la palabra de Dios que es la zaranda, que zarandea las actitudes de los hombres para ver si son buenos o son malos. Y nosotros debemos de utilizar eso para saber si los pastores que tenemos por encima de nosotros son buenos o son malos. Y si son buenos, bueno, imitar las actitudes de nuestros pastores, ¿verdad? Y que sigamos esas pisadas. Nosotros tenemos la palabra de Dios que es, como decíamos recién, esa gran zaranda de que podemos zarandear las actitudes de los hombres, y debemos imitar lo bueno, debemos imitarlo. Y como decíamos recién, vamos a ver la segunda cara de la moneda, que son la gente que hacen mal, que hacen mal, gente que saben y no quieren hacer. Y vamos a ir con el primer ejemplo. El mismo Señor les hincha las orejas a unos fariseos y le dice así: vosotros, en Juan 8, versículo 44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. No es que lo obliga, dice: queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido de la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es un capítulo muy interesante, y el Señor les hincha las orejas a unos fariseos que estaban de sinvergüenza y le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque ellos sabían cómo conducirse a la vida, porque tenían a Moisés y a los profetas. El Señor más de una vez les hinchó las orejas a los fariseos con este tema, porque ellos tenían todo el Pentateuco y los profetas, y sabían muy bien cómo se tenían que conducir, y no se conducían como se tenían que conducir, y hacían lo que ellos querían. Entonces el Señor fue duro con ellos, le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Muchas veces el Señor nos tiene que confrontar muy duramente para que nosotros abramos los ojos, recapacitemos y dejemos de imitar cosas malas. El segundo ejemplo atañe a nuestra actualidad. Segunda de Pedro 2.1 dice: pero hubo también falsos profetas antes, hubo. Ya capaz que pisamos otro callo, pero no hay profetas hoy en día, hay hermanos con don de profecía. Lo pueden corroborar en Efesios 2 y 4.
que el apóstol Pablo dice, pusieron el fundamento los profetas y los apóstoles. Por eso el apóstol Pedro dice, hubo tiempo pasado, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Lo que veníamos hablando en el capítulo de 13 de Hebreos, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber si son malos maestros? Por la palabra de Dios. Dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, van a introducir con suavidad, encubiertamente, cosas que no tienen que ser. Y nosotros tenemos que estar con los ojos bien abiertos, nuestra mente bien abierta a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, porque Él nos redarguye en nuestra mente con la Biblia, no con cosas raras de espiritismo. El Espíritu Santo va a sacar del buen depósito, como hablábamos en la prédica anterior, ese versículo que estamos precisando, y lo va a mostrar en nuestra mente. Introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Cuando alguien nos quiera hacer caer en algo, no nos va a venir con las cosas tan evidentes. El diablo, cuando nos viene a tentarnos, no nos tienta con cosas tan evidentes. Él es suave y progresivo, nos va tentando con cosas que a nosotros nos gustan, nos llaman la atención, y nos va enredando suavemente hasta hacernos caer. Y esto es lo que es la figura que está diciendo el apóstol Pedro acá. Y van a introducir encubiertamente, no van a ser tan evidentes para que nosotros digamos, no, eso es una herejía. Pastor, eso que nos está enseñando está mal. Entonces va a empezar suavemente a poner cosas que nosotros no tenemos que imitar. Y el otro caso, y ya lo último, lo podemos ver en el Apocalipsis, el mismo Señor hablando en Apocalipsis capítulo 2, y vamos a ver 3 versículos ahí. En el capítulo 6, en el versículo 6 del capítulo 2, perdón, dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Y el Señor le dice a una de las iglesias, ustedes aborrecen las obras, no a los nicolaitas, las obras de ellos. La gente, hasta que Cristo venga o dejen de respirar, tienen la oportunidad de arrepentirse y el Señor los va a perdonar. Nosotros, el Señor nos sigue amando a pesar de todas las cosas que nosotros podamos hacer. Él está esperando que nosotros nos arrepintamos y volvamos al Señor. Entonces, Él aborrece obras, no personas. Entonces, acá está mostrando un claro ejemplo del tipo de obras que no tenemos que imitar. Y el mismo Señor dice en el versículo 14, en el versículo 14 y 15, dice, pero tengo, dice, unas pocas cosas contra ti, que ahí tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, un profeta sin vergüenza que le enseñó a Balac a hacer pecar el pueblo de Dios. Y bueno, van a venir con cosas encubiertas, sutiles, para podernos hacer caer, pero si nosotros copiamos las buenas actitudes, imitamos las buenas actitudes, ya cuando vemos una mala, sabemos que no las tenemos que imitar, ¿verdad? Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, lo que veníamos diciendo. Dice, a comer cosas de los sacrificios, de comer cosas sacrificadas a los ídolos, y de cometer fornicación. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Doctrinas, acciones, conductas, el Señor aborrece
ese tipo de cosas, pero aún sigue amando al que está en pecado. Lo único que el Señor está esperando es que reconozca que esté mal, que se arrepienta y vuelva a los caminos del Señor. Así como el pagano inconverso que está en el mundo, que no quiere reconocer quién es Dios, porque lo sabe, como dijimos hoy, como sabían los mayas, los aztecas, los incas, los charrúas, los guaraníes. Pongo ejemplos de autóctonos de estas tierras de América, cómo sabían que matar, mentir, robar estaba mal, porque Cristo en las conciencias se los hizo saber. Quiero buscarles el versículo ahí en Romanos 1. Romanos 1, aquí es la culpabilidad, del versículo 18 sí, del versículo 18 en adelante lo podemos ver. Podemos ver todo eso. Quería buscarles bien el versículo. Aquí del versículo 19 dice: porque lo que de Dios se conoce es manifiesto entre ellos, pues Dios se lo manifestó. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus pensamientos y en su necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. El Señor, no importa en el lugar del mundo que estemos, no importa la cultura, el Señor no quiere que nadie se pierda. Y Él les va a predicar, no importa cómo sea, en sus mentes, en sus corazones. Así que no tenemos excusa, ¿verdad? Quería compartirles esto. Se hizo un poquito extenso, pero bueno, espero que haya sido de bendición. Y como conclusión tenemos que ver a quién estamos imitando, a quién queremos imitar. Tenemos el mejor modelo, que es Cristo, y ese es el que tenemos que seguir. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11:1, dice: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Nosotros tenemos que imitarlo a Él, que fue el varón perfecto, dice la Biblia. Y bueno, quería compartirles esto, espero que les sea de bendición, y nos estaremos viendo la semana que viene con algún otro tema interesante y compartir la palabra de Dios. Vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias por la oportunidad, Señor, de que me das de compartir tu palabra, Señor, de compartir, Padre, de tu conocimiento, Señor. Prepara los corazones de la gente que escucha estos mensajes, Señor. Bendícelos, Padre, ayúdalos, prospéralos, Padre, en todo, Señor, conforme a tu voluntad. Te damos gracias, los bendecimos, y en tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, no se olviden de compartir para que la palabra de Dios corra. Estamos con ganas de comprar un micrófono para que se escuche mejor. Y bueno, quería compartirles eso. Si pueden suscribirse para hacer todas estas prédicas en vivo, todavía no llego a los suscriptores para hacerlo. Así que bueno, muchas gracias y bendiciones.